Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 8 de noviembre 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama La sabiduría que te prepara para la victoria, basada en Proverbios capítulo 24. Seguimos adelante con la segunda parte de este cuarteto de proverbios que describen al necio y sus necedades. Recordemos que no habla de otra cosa que no sea de lo malo de la necedad. No hay moraleja aparentemente, no hay enseñanza, solo una descripción de lo malo que es un necio y de lo malo que son las consecuencias que vive por causa de sus actitudes. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo por declarar en forma positiva la enseñanza, porque hay una enseñanza dentro de esto. Leamos los dos proverbios que nos corresponde, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 9 de Proverbios 24. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Paráfrasis. La necedad es pecado desde que se concibe en la mente y causa estragos en la vida de otros. Por eso es tan odiado. Versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Paráfrasis. Si huyes al trabajo como un vil holgazán, te debilitarás integralmente hasta el fracaso rotundo. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen estos proverbios. Otra vez, como dijimos ayer, resulta un poco difícil o complicado declarar la enseñanza de estos pasajes, porque solo se mencionan las terribles necedades y las terribles consecuencias de las mismas. Así que lo único que encontramos es regaño, sentencia, noticia funesta. Sin embargo, si los analizamos como un mal ejemplo que no debemos seguir, podemos encontrar una enseñanza. Lo que podría surgir, insisto, sería solamente cosa mala, pero si le encontramos el lado opuesto, podemos encontrar una enseñanza positiva para nosotros. Primera de ellas, escojamos ser luz y no tinieblas. Ahora leámoslo, este proverbio, en otras versiones diferentes, en otra versión diferente, solo una, la Nueva Versión Internacional, que dice así: las intrigas del necio son pecado y todos aborrecen a los insolentes. Nuestra versión dice: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. La necedad que se inicia en la mente o el corazón del necio no solamente es malo para él, sino alcanza con su insensatez a otros. Analicemos el proverbio parte por parte. La primera parte dice: el pensamiento del necio es pecado. Esto significa que todo lo que el necio piensa está fuera del propósito de Dios. Recordemos que el concepto pecado en la Biblia es errar al blanco, fallar al blanco, al punto central de la diana en una competencia de arco, por ejemplo. Es decir, es fallar al propósito por el que fuimos creados. Así que una manera de describir al necio es rebelde. No está de acuerdo al propósito de Dios para su vida, no está alineado a la voluntad de Dios. Su necedad no es simplemente que se equivocó en hacer algo. No, se trata de un plan que se inicia en su pensamiento. Y en resumen, es pecado, dice el proverbio. Es decir, que trae destrucción y culpa a su vida. La segunda parte del proverbio dice: y abominación a los hombres el escarnecedor. El gran problema que es parte de este proverbio es que el necio hace que, además de todo lo que le afecta a él mismo, influye en otros, para mal. Es esa clase de persona que se burla de todo lo santo y termina siendo odioso a los que le rodean. ¿Quién quiere estar con una persona así? Podemos concluir que el necio, desde lo profundo de su ser y su necedad, le aflora hasta ser un malestar para otros, hasta ser una piedra en el zapato para otros. De todo esto podemos concluir que está solo o se queda solo, eventualmente se quedará solo, nadie lo soporta o nadie la soporta, porque es necio o necia, vive en contra del plan de Dios y por lo tanto camina rumbo a la destrucción. La invitación implícita es clara: seamos sabios. Dejemos que Dios transforme nuestro corazón y que nuestros pensamientos piensen cosas buenas. Que nuestro actuar sea agradable y compartamos la vida con otros, toleremos y seamos tolerados. Vivamos el plan de Dios, pues, en resumen. Es nuestra decisión escoger entre ser luz o ser tinieblas. Aquí está cómo se comporta el necio y sus consecuencias, cómo debía comportarse un hombre sabio y sus consecuencias. Escojamos, es nuestra decisión, ser luz o tinieblas. Segunda enseñanza con el segundo proverbio de esta serie, de estos dos. Escojamos la fortaleza y no la debilidad.
El versículo 10 de Proverbios 24 dice: si fuerais flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Ahora la necedad de la que nos está hablando, ahora la necedad de la que nos ha estado hablando en los 3 proverbios anteriores, se refleja en la indisposición para el trabajo. Es lógico que si el ser humano es flojo y se niega a trabajar, cuando le toca, empobrece. No le pagan, lo corren, se va a la ruina, no tiene ni un peso. Sin embargo, las consecuencias que se nos presentan en este proverbio son mucho más graves que eso. El proverbio dice: tu fuerza será reducida. No habla solo de las consecuencias inmediatas, que no tiene dinero, sino de algo más serio, la debilidad integral. Es fácil de explicarlo. El futbolista que no entrena ni juega pierde su habilidad y su condición de deportista. El artista que abandona su tarea pierde el toque artístico. El holgazán que no trabaja cuando le toca se deteriora, se contamina de pasividad, se atrofia integralmente y cuando quiere ya no puede porque está debilitado. Podemos concluir que el necio es un holgazán que en lugar de crecer y fortalecerse, está decreciendo, está debilitándose en su vida. Cada día es menos, cada día está peor que el anterior. La invitación implícita está clara. Seamos trabajadores, hagamos lo que nos corresponde hacer, esforcémonos en lograrlo. Seamos productivos y además de ser felices, compartiremos vida con los que nos rodean. Recordemos esto. La sabiduría es una elección. En este caso, una elección entre la luz y las tinieblas, entre la fortaleza y la debilidad de nuestra vida. Nosotros escogemos, tú escoges, es nuestra decisión. Como dijimos ayer, no es cuestión de suerte, de la familia que nos tocó, ni de ningún tipo que no tenga que ver con nuestra decisión. Así que seamos sabios. Escojamos la luz en vez de las tinieblas. Escojamos la fortaleza en vez de la debilidad. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.